Mal día para ser Feijóo, aunque en verdad este mensaje se puede repetir cualquier día del año. Pero es que parece que Feijóo, cada vez que da pasos hacia la Moncloa, o él cree que está dando pasos hacia la Moncloa, de repente pasa a la actualidad, pasa a su partido y retrocede 20 pasos. Feijóo cada día está más lejos de la Moncloa. ¿Y por qué? Pues porque hemos conocido un nuevo caso de corrupción del Partido Popular que apunta directamente a un hombre que ha estado en la cúpula del partido. Estamos hablando de Cristóbal Montoro, quien fue ministro con Aznar y con Rajoy, la persona de confianza para llevar Hacienda, para llevar temas muy importantes dentro del Partido Popular. Y conocemos que había estado haciendo un entramado para favorecer en los contratos a empresas amigas. Pero vamos, también te digo, esto no nos sorprende porque recordemos quién es el personaje Montoro, que Montoro fue el que hizo una amnistía fiscal para sus amiguetes, que es una persona que nos llevó a recortes, que subió impuestos a la clase trabajadora mientras estaba beneficiando a las grandes empresas y a las grandes fortunas en este país. No nos olvidemos quién era ese iluminado que ocupaba el Ministerio de Hacienda. Pues bien, quiero que empecemos a ver en este vídeo quién es quién en todo este caso, todo este entramado de corrupción, de tráficos de influencia y de reparto de contratos millonarios dentro del Partido Popular. Porque no es solo el ministro de Hacienda, este caso salpica a mucha gente. En este artículo del diario.es se recoge quién es quién dentro de ese despacho privado que fundó Montoro, porque afecta a altos cargos tanto en el gobierno de Mariano Rajoy como de Aznar. Y como bien dice este subtítulo, algunos de ellos están acusados de modificar cambios legales para satisfacer a empresas del sector gasístico. A ver si resulta que la trama de hidrocarburos no salpicaba al Partido Socialista y por eso el PP también estaba condenando un poco a boca callada lo que podía salpicar al Partido Socialista, porque resulta que quizás toda esa trama está relacionada con este caso. Veamos quién es quién. En un primer lugar está Cristóbal Montoro, que como hemos dicho fue ministro de Hacienda tanto con Mariano Rajoy como con Aznar. Y ahora el juzgado le investiga bajo la acusación de favorecer desde su ministerio a empresas gasísticas y al despacho que él mismo fundó en uno de sus saltos a la empresa privada. Es decir, Cristóbal Montoro, antes de ser ministro, funda un despacho privado donde hace una cartera de clientes, una cartera de empresas amigas que posteriormente se vieron beneficiadas gracias a que él era ministro de Hacienda y que estaba haciendo unos cambios legislativos que le favorecían. Y la lista de investigados están altos cargos de esos ministerios, círculos de confianza de Montoro que durante 7 años estuvieron manejando los hilos de la política fiscal del país y que ahora afrontan una causa judicial por usar el ministerio para sus propios intereses. El despacho que estamos hablando es Montoro y Asociados y algunos de sus grandes colaboradores pues ahora están imputados. Aquí recoge el diario.es una declaración que hace Cristóbal Montoro en una entrevista en El Mundo en 2006 que dice: no vamos a hacer tráfico de influencias, eso no va conmigo. Eso mismo es lo que le están imputando ahora mismo un juez. Otra persona en esta trama, Miguel Ferrer, que era inspector de finanzas durante las 2 primeras legislaturas de Rajoy. Tuvo altos cargos en la agencia tributaria y después saltó al sector privado en grandes compañías, grandes consultoras que, según el juez, tenía relación con el despacho de Montoro y este señor tenía uno de los cargos más importante para que esa reforma del IVA de 2016 saliese adelante y pudiese beneficiar a las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Que este Miguel Ferrer no desaparece del Partido Popular. Es que este Miguel Ferrer sí tiene que ver con el Partido Popular actual, porque aquí, como se recoge, asesoró al Partido Popular de Feijóo en 2023. Es una persona que ha seguido manteniendo relaciones con el Partido Popular, no se desvinculó. Lo digo porque ahora escucharemos que esa gente de que usted me habla, como si fueran desconocidos en este nuevo PP, pero no. Son personas que siguen teniendo cargos de responsabilidad, que siguen siendo de la confianza de altos cargos del Partido Popular. Otra persona imputada, Pilar Platero, inspectora de Hacienda e interventora que asesoró a Montoro durante su primera etapa con Aznar y
tuvo altos cargos con el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora tiene altos cargos en logística, que es una gran distribuidora, y otra vez más tenía cargos de gran importancia cuando se toman decisiones políticas decisivas que benefician a esas empresas gasísticas. Otra persona, Felipe Martínez, subsecretario de Estado, y también fue jefe de gabinete de Montoro, otro que está en el ajo. Diego Martín Arbil Calvo, director general, subdirección general, que ojo, ha seguido bien relacionado en el poder porque además de formar parte del despacho Gómez Acerbo y Pombo, que es un gran despacho, el gobierno de Pedro Sánchez también lo nombró como miembro del Consejo para la Defensa del Contribuyente, una persona que ha sabido dónde posicionarse en cada momento. Y esta persona tiene mails concretos que evidencian que se hicieron leyes que favorecían a estas empresas. Y como se recoge, dicen que estaba al frente de la Dirección General de Tributos cuando hubo reuniones específicas para cambiar el reglamento de impuestos especiales y que las empresas gasísticas tuvieran menos requisitos. Pero la lista sigue. José Alberto García Valera, inspector de Hacienda, director general de tributos. También ficha por una gran consultora y, atentos, consejero de Hacienda durante al menos un mes de la Junta de Andalucía. Casualmente, esta persona cuando sale de sus cargos políticos se va como socio, es decir, como una persona que se está enriqueciendo de la empresa de EI, que también figura en la causa que estamos hablando. Aquí vemos a esta persona con el presidente andaluz. Óscar del Amo, inspector de Hacienda, que sigue ocupando el cargo de subdirector general de tributos locales desde 2011. Y los correos desvelan que tuvo contactos y reuniones con la gasística. Y los correos evidencian que recibió de estas empresas redacciones del texto legal a reformar. Otro más, Rogelio Menéndez, otro asesor de Montoro. Actualmente también tiene otro carguito, que es director financiero de Loterías y Apuestas del Estado, que forma parte, si no lo sabéis, de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. José María Buenaventura fue director de gabinete y Mariano Rajoy lo rescató antes de ser condenado a 7 años de cárcel por gastar casi 63.000 euros con una tarjeta Black en esa trama de Caja Madrid. Y esta persona también ha recibido pagos del despacho de Montoro. Santiago Menéndez. Ojo a este, porque el artículo recoge que estuvo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y también recibió dinero del despacho de Montoro, justo un año antes de que ascendiese a director general de agencia tributaria. Esto es una red mafiosa. Esto es una red de chanchullos, de conocidos que se reúnen, que se dan dinero solo para beneficiar a unos pocos mientras estaban en ese tiempo ahogando a la población, mientras las listas del paro eran más altas que nunca, mientras los jóvenes tenían unos niveles de desempleo inimaginables. Estos chorizos estaban haciendo negocio. Estos chorizos estaban beneficiando a 5 empresas gasísticas mientras freían a recortes a la población, mientras privatizaban la sanidad, mientras privatizaban la educación. Estos chorizos, porque son así, son chorizos, estaban haciendo negocios y estaban armando toda una trama. ¿Por qué es que sigue? Porque es que este tal Ricardo Martínez Rico, que fundó el despacho con Montoro, también estuvo en el Ministerio de Hacienda. Como recoge el juez en el auto, habría utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para sus clientes. Es una auténtica red clientelar. O sea, además, yo cuando veo esto, es como una trama de corrupción que llevan fraguando durante años, para beneficiar a sus clientes una vez que llegan al poder. Manuel Vicente Tutor, otro que lo que hacía es ser una especie de lobby que, como tenía contactos en Hacienda, lo que hacía era reunirse con ellos para que la ley fuera menos perjudicial para las energías renovables, siempre en beneficio de su empresa y de Abengoa. Y dos más, Salvador Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras Camacho. También te digo, vaya apellidos tienen todos, Vaya apellido, no se llaman Rodríguez. Ambos con altos cargos y todos ellos utilizando sus contactos en empresas para beneficiarlas. Esto tiene un nombre y esto es tráfico de influencias. Y esto es muy grave. Este caso que hemos conocido demuestra que hay quienes utilizaron sus cargos públicos
quienes utilizaron sus años en el gobierno, que debían de estar para solucionar problemas de la ciudadanía, lo usaron para solucionar problemas solo de sus amiguetes, para enriquecer a grandes empresas, a empresas que ya tenían en su cartera de contacto en una empresa que habían formado anteriormente. Y como hemos visto en estos casos, todos estos favores se pagan, porque hemos visto que todas esas personas que ayudaron a favorecer a través de leyes a estas empresas gasísticas, a estas consultoras, después se cobraron los favores trabajando en puestos de responsabilidad en esas consultoras. Todo esto son panes prestados. Y es que, ¿qué ocurre? Que es que Montoro no es el único ministro imputado. Rufián decía, de broma en Twitter, un buen tuit, que decía que de la boda de la hija de Aznar solo quedan los camareros por imputar. Y es que es así. Es que la mayoría de ministros de Aznar han estado imputados por corrupción. Ese Aznar que se atreve a dar lecciones. Ese Aznar que decía que Pedro Sánchez había ocupado la Moncloa y que no era un presidente legítimo y que quiera hacer que haga. ¿Sabes por qué decía que quiera hacer que haga? ¿Quién puede hacer que haga? Porque ellos quieren estar en el poder para seguir extendiendo sus redes de poder, para seguir beneficiando a los mismos, porque ellos cuando están en el gobierno enriquecen a las empresas de siempre, a sus empresas que son amiguísimas, porque todos estudiaron en el mismo colegio privado. Y claro, después de conocer las tramas de corrupción de Cerdán, Ábalos y compañía, que evidentemente se condenan, que hemos tenido especiales día sí y día no en televisión, como debe de ser para informar a la población, te esperas que el Partido Popular, que ha estado disparando como si no hubiese un mañana contra el Partido Socialista, pidiendo elecciones, pidiendo dimisiones, haciendo concentraciones de mafia o democracia, imagino que cuando se enteran de esta noticia condenarán absolutamente cada hecho. Imagino que expulsarían inmediatamente a Montoro, ¿no? Pues bueno, el Partido Popular emite el siguiente comunicado. Atención, no vamos a comentar el diseño del comunicado. Yo creo que cualquier persona con 2 mínimos dedos de frente puede entender la calidad gráfica de este documento. Dice lo siguiente, el Partido Popular, sobre lo ocurrido, en abstracto, no sobre una trama de corrupción increíble que se había instalado en el Ministerio de Hacienda para hacer leyes que beneficiasen a las empresas de siempre. No, sobre lo ocurrido. Para el PSOE, empezamos bien, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia hasta 2022, tenía la obligación de saber lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda en 2018. Sin embargo, Pedro Sánchez no tenía obligación ninguna de conocer lo que hacía su mujer, su hermano, su fiscal general, su secretario de Organización y ministro de Transporte hasta 2021 y su secretario de Organización hasta hace un mes. O sea, la respuesta del Partido Popular ante esta grave noticia es: pero el PSOE, pero Pedro Sánchez. A ver, Feijóo, esa persona que usted me habla, usted lo conoce. En clave de humor, esta cuenta fake de Isabel Díaz Ayuso, que siempre es acertada, dice lo siguiente sobre lo ocurrido. Y aparece aquí Feijóo con Montoro, con la cara tachada, porque evidentemente Feijóo lo conocía. Y la respuesta no puede ser, pero el PSOE más. El PSOE más, además, con argumentos de mierda, porque está diciendo su mujer. Ya hemos visto que la trama de la mujer no va a ningún lado, que se basa en noticias falsas, en recortes de prensa y por una denuncia puesta por manos limpias. Que su hermano tampoco va a ningún lado, que el fiscal general está siendo perseguido por investigar al novio de Ayuso. Y sí, evidentemente, el secretario de Organización y ministro de Transporte y su secretario de Organización son unos chorizos, pero es que al día siguiente estaban fuera. Es que la forma en la que se ataja la corrupción no todos son iguales. Y me da mucha rabia esto, porque no se ataja la corrupción al igual en el Partido Socialista que en el Partido Popular. ¿Que el Partido Socialista puede hacer más? Sí. ¿Que quiero que el Partido Socialista dé más explicaciones? También. Que me parece una vergüenza que el Partido Popular, la respuesta que tenga a cuando se conoce esta trama, sea hablar de Pedro Sánchez, me parece vergonzoso y me parece una tomadura de pelo. Porque es que recordemos que hasta hace nada
estaban admirando a Montoro por su labor. Porque recordemos a Esther Muñoz, que se llena la boca hablando de Pedro Sánchez, de la corrupción. Se le ha olvidado hablar un poco, ¿no?, de la corrupción de su amigo Montoro. Y aquí Mario en Twitter recoge un tuit antiguo de Esther Muñoz diciendo: escuchando al exministro Montoro con Susana Griso en Espejo Público, ¿qué diferencia escucharle a él y escucharle a la ministra Montero? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, digo yo que lo mismo ahora se tiene que recoger un poquito de cable, porque ¿qué hemos hecho para merecer esto? Creo que lo mismo ahora se tendría que referir qué hemos hecho los españoles y las españolas para merecer a un ministro que ha utilizado su cargo para enchufar a todos sus amiguitos, para beneficiar a su empresa y para extender su red de empresas amigas y beneficiarla y hacer leyes concretas para que se enriquecieran más. ¿A costa de quién? A costa de los de siempre. Y es que si recordáis, porque claro, la actualidad va a unos niveles que es imposible de seguir, si recordáis, hace apenas una semana y media era el cónclave del PP donde reunió a todos los expresidentes del Partido Popular, excepto uno, evidentemente, Pablo Casado, que es el único que se atrevió a denunciar la corrupción dentro del partido, pero estaba allí, pues, la plana mayor dando lecciones de lo que es la limpieza, la anticorrupción. Y estaba él, la persona más indicada, evidentemente, para hablar de anticorrupción. La persona que tiene a todos sus ministros imputados, José María Aznar. Bueno, y a ver, recordemos qué estaba diciendo esta persona en el cónclave del Partido Popular. Pues bien, si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. A ver, Aznar, hablar de ambientes de delincuentes, hablar de ambientes de gente que ha estado en la cárcel, lo mismo si se mira al espejo, se sorprende. Porque es que no se salva nadie de su ambiente. Pero bueno, otra persona que también tuvo de ministro a Montoro. Veamos qué dijo Rajoy. Porque creo que los discursos que se dieron en el Congreso del Partido Popular han envejecido fatal. Cuando nosotros tuvimos problemas, no gritamos "y tú más". Lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Esa es la diferencia entre unos y otros. Unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil. Esa es la gran diferencia. El exministro Cristóbal Montoro ha sido imputado. Un juez quiere investigar si benefició ilegalmente a empresas gasísticas cuando era el titular de Hacienda. En fin, hablar de que Rajoy luchó contra la corrupción cuando a Rajoy se le presentó una moción de censura justo porque no luchaba contra la corrupción y porque estaban imputados todos, no todos, el Partido Popular como organización que se benefició a título lucrativo de la corrupción que tenían. Me parece tener poca vergüenza. Y hablar de que no están hablando del y tú más con la corrupción, volvemos al comunicado del Partido Popular, porque lo mismo hay que ponérselo a Rajoy. Imaginad cuál es el nivel del caso de Montoro para que Alsina, que nadie puede presuponerlo como un peligroso bolivariano comunista, Pedro Sanchista, habló así de Montoro ayer en su programa. Érase una vez un ministro de Hacienda, hombre poderoso, al que irritaba sobremanera que se le criticara en un programa de radio. Irritado, el ministro, contrariado y convencido de que el poder le daba carta blanca, convocó... Esto es importante, es que ellos, cuando están en el poder, piensan que es el lugar que les corresponde, porque piensan que el poder es suyo. Entonces piensan que su poder es ilimitado. Y no hay leyes, no hay poderes, no hay otros poderes que lo puedan limitar. Es decir, no están ni los medios de comunicación capacitados para frenarlo, ni la justicia, ni ninguna otra persona capacitada para decirle, oye, te estás extralimitando. En su ministerio a los responsables del programa y de la cadena que lo emitía y ejerció, por supuesto, toda la presión que pudo para intentar que ese programa se volviera complaciente con él y con su gobierno, que aplaudiera cada noche sus decisiones y que lo celebrara a él como el hombre que estaba arreglando España. Primero invocó las oportunidades de negocio que se abrirían en el país gracias a su sabiduría y su acierto innegable. Oportunidades de negocio, dijo, para aquellos
que remaran a favor del gobierno, ¿se entiende? O sea, está confesando que Montoro compraba con políticas, con regalos fiscales, aquellas empresas, aquellos medios de comunicación que hablaran bien del gobierno, que hablaran bien de la gestión del Ministerio de Hacienda. Es algo muy grave. Y visto el éxito, cero éxito, que obtuvo su apelación, cambió de táctica e invocó lo contrario. Invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro. Fracasado de nuevo en su labor coactiva, aquel hombre poderoso perdió los nervios, perdió los papeles y le espetó tuteando al responsable del programa de radio al que denostaba. Le dijo: soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente. El ministro se llamaba Cristóbal. No daré más pistas. El programa de radio tenía nombre de Aguja Imantada. Y su responsable se llamaba como yo. Han pasado 13 años de aquello. Ignoro en qué va a quedar la causa judicial que instruye un juez de Tarragona, que instruye desde hace 8 años. Esto es importante, lo instruye desde hace 8 años. ¿Qué ha hecho el Partido Popular con eso? ¿Qué ha hecho el Partido Popular con esa causa? ¿Por qué los medios de comunicación no le dan tanto bombo a una causa que lleva durante 8 años investigándose? ¿Por qué Montoro, cuando estaba investigado, no dijo el Partido Popular: oye, tú fuera de las filas del Partido Popular, oye, tú fuera, deja de ser una persona con importancia en este partido? Por eso es lo que estoy diciendo, de que no todos los partidos actúan igual de la corrupción. Un juez de Tarragona por presunto trato de favor a empresas gasistas del Ministerio de Hacienda en los tiempos de Cristóbal Montoro. Sospecha el juez que estas empresas obtuvieron reformas legales muy favorables a sus intereses, pasando primero por la ventanilla o por la caja del despacho de abogados, o más bien lobby, que había fundado el ministro tiempo atrás. Bueno, el tiempo que estuvo entre ser ministro de Aznar, que lo fue, y volver a ser luego ministro ya con Mariano Rajoy. Bueno, veremos cómo sigue esta causa judicial en la que está imputado el exministro Cristóbal Montoro, qué será de él y qué será de los otros altos cargos. Esta es una historia de la que empezó a informar el diario ABC cuando Montoro todavía era ministro de Hacienda, año 2017. Y que ahora pues se ve hasta dónde ha llegado en la investigación judicial. Digo, veremos. Veremos en qué queda la causa judicial. Pero vamos, que el ministro entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a los afines y castigar a quien no tragara. No hace falta, al menos por mi parte, que el juez se esfuerce en demostrarlo. Esto que dice es muy grave. Y, sobre todo, ejemplifica eso. El cómo la derecha ostenta el poder. Cómo la derecha cree que el poder le pertenece y cómo lo utiliza para remar a favor de los intereses personales y de las empresas afines. Y cómo, sin ningún pudor, amenaza, coacciona a quienes no entiende como que están ayudando a que ellos permanezcan en el poder. Y como digo, es un caso muy grave que se lleva investigando desde hace mucho tiempo. El Partido Popular no ha hecho absolutamente nada. No ha tomado ninguna medida para apartar a estas personas, para señalar a estas personas. Pero es que digo más, es que los medios de comunicación también son responsables, porque Alsina es muy valiente, sí, en contarlo ahora, pero ¿por qué no lo contó entonces? Porque el periodismo se cuenta en ese momento, no se cuenta 13 años más tarde, cuando ya esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad y el daño ya está hecho. Es que yo creo que la vara de medir con la que se toman muchos medios de comunicación cuando el gobierno es progresista y cuando el gobierno es de derecha es muy diferente. Y creo que aquí Alsina también da en el porqué. Porque los medios de comunicación son empresas privadas. Y cuando son empresas privadas siempre hay unos intereses económicos. Y casualmente esas empresas siempre tienen un tinte conservador. Siempre. Y me da igual cuál sea la cadena. Todos podemos pensar en alguna cadena que pueda parecer más progresista, pero las empresas son siempre empresas privadas. Y al final, quien aprieta, aprieta. Y quizás por eso no estamos viendo hoy ningún especial de la trama de corrupción de Montoro. No estamos viendo cientos de cámaras en la casa del ministro. No estamos viendo tertulianos gritando y pidiendo responsabilidades al PP. No lo estamos viendo, porque se mide diferente. Y estamos viendo cómo una persona que ha sido ministro durante tantos años en este país ha utilizado su poder.
ha cometido delitos, cómo lleva un juez investigando un caso durante 8 años, cómo vemos cómo hay muchos implicados. Es una trama muy sencilla de comprender. Es muy fácil ver la corrupción así, pero sin embargo, el PP seguirá hablando del PSOE, seguirá en el y tú más y no asumirá responsabilidades. No pedirá perdón, porque el PP nunca ha pedido perdón por su corrupción. Nunca, porque no se arrepienten. ¿Sabéis por qué? Porque el PP, la única forma que entiende estar en el poder es corrompiéndolo. Porque la única forma con la que son capaces de gobernar es creyéndose las personas dueñas de ese poder. Y cuando tú te crees el dueño del poder, sí o sí acaban surgiendo estas tramas mafiosas. Y sí, eso no es democracia.